La economía a mediados del siglo XX. A mediados del siglo, la economía colombiana presentaba marcados contrastes. Por una parte, el país contaba con un sector cafetero posicionado en el mercado mundial, con una industria más sólida, con mejores vías de comunicación y con instituciones y gremios empresariales modernos. Por otra parte, grandes zonas del campo permanecían improductivos o con bajos niveles de productividad. A la par de numerosos colombianos se mantenía al margen del crecimiento capitalista. El dinamismo del sector agrario. Desde la década de 1950 comenzó el despliegue del desarrollo capitalista de la economía agraria no cafetera. Este proceso incluyó los siguientes aspectos: el crecimiento del área sembrada. Este aumento se registró especialmente en los cultivos comerciales y de plantación como el arroz, el algodón y la caña de azúcar. Mayor tecnificación. La modernización de técnicas de explotación incluyó la utilización de maquinaria moderna, semillas mejoradas e insumos químicos. Diversificación de los cultivos comerciales. Además del café, el banano y el tabaco, se introdujeron nuevos productos de agricultura empresarial. La reducción de algunos cultivos tradicionales. Esto ocurrió con el maíz, el frijol y el trigo, que disminuyeron el área sembrada. Otros cultivos como el tabaco, la papa, la yuca y el plátano comenzaron aumentando, pero de manera lenta. Cambios en las zonas productivas. Las zonas donde se sembraron cultivos comerciales tradicionales también sufrieron cambios. Por ejemplo, la producción bananera se desplazó del departamento de Magdalena al Urabá. El crecimiento industrial. En 1950 nuestro país entró en su fase más acelerada de expansión, en lo cual ocurrió del siglo XX. En efecto, el censo industrial de 1953 registró un total de 11.243 establecimientos industriales que empleaban alrededor de 200.000 trabajadores. Se fundaron nuevas empresas que incluían capital privado, capital extranjero y capital estatal en grandes proporciones. Un caso significativo el de la empresa colombiana de Ecopetrol, que inició labores en 1950. Condiciones para el crecimiento. Para que la industrialización se consolidara, tuvieron que darse condiciones como los siguientes: el impulso de la economía cafetera, que generó fondos que fueron invertidos en la industria y en los bancos. Las medidas proteccionistas implementadas por varios gobiernos. Tales medidas fueron tomadas especialmente luego de la Gran Depresión. En 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, estos hechos generaron una disminución de la producción industrial de algunos productos, especialmente los bienes consumos importados como textiles, alimentos y etc. Ante lo cual el Estado impulsó la creación de fábricas para cubrir la demanda interna de tales bienes. Este producto se conoce como la industrialización por sustitución de exportaciones. La mejora de la infraestructura, como las vías y los transportes. El petróleo. Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia también se desarrolló la explotación petrolera. Esta actividad, a diferencia del cultivo de café y de la industrialización manufacturera, estuvo en manos de inversionistas y compañías extranjeras hasta la creación de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. La historia de la explotación petrolera en Colombia se remonta a la primera década del siglo XX, cuando el presidente Rafael Reyes le entregó en cesión a Roberto de Mares el yacimiento petrolífero de Barrancabermeja y a Virgilio Barco el de la selva del Catatumbo. Estos dos colombianos no tenían el capital suficiente para iniciar la explotación. Dijeron entregarle las concesiones a compañías estadounidenses. Luego de intensas discusiones, el gobierno aprobó este negocio y entregó en concesión a Mares a la Tropical Oil Company y la concesión al Barco a la Colombian Petroleum. Los términos de estos dos contrarios fueron desfavorables para el país, pues por un lado las zonas de explotación petrolera quedaban prácticamente bajo control
de las compañías extranjeras y por el otro el Estado colombiano solo recibía un 7 y 14% de las ganancias. Además, las condiciones laborales para los obreros eran desfavorables. El punto que menos desventajas representaba para Colombia era que las concesiones tenían que ser devueltas al país en un plano de más o menos 30 años. Así, tiempo después, el gobierno colombiano creó a Ecopetrol, con el objetivo de hacerse cargo de las concesiones devueltas por compañías extranjeras. Desde ese momento, Ecopetrol comparte la explotación petrolífera con compañías extranjeras. Los gremios, un nuevo actor. Con el aumento de la producción industrial y agroexportadora comenzó a ganar fuerza un nuevo actor económico, los gremios empresariales. Los gremios, un nuevo actor. Con el aumento de la producción industrial y agroexportadora comenzó a ganar fuerza un nuevo actor económico y político, los gremios empresariales. Estos se convirtieron en un grupo de poder independiente de los partidos que tuvo una gran influencia en el diseño de las políticas económicas proteccionistas e incluso en determinadas sesiones políticas. Los gremios se organizaban en agrupaciones que todavía continúan vigentes. Las principales eran la Federación Nacional de Cafeteros, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de Industriales y la Federación Nacional de Comerciantes. Un crecimiento desigual. A pesar del crecimiento del sector industrial y de la agricultura comercial, la mayor parte de la población colombiana se vio beneficiada con la modernización de la economía. Los grandes beneficiarios fueron los propietarios del capital, es decir, los industriales, comerciantes y agricultores empresariales. Las clases continuaron viendo un estado muy precario. De acuerdo con la misión del Banco Mundial, que llegó al país en 1949, liderada por el economista Lauchlin Currie, la mayoría de los colombianos vivía en el campo, en condiciones apenas por encima de la subsistencia, hacinamiento en viviendas precarias, ausencia de servicios públicos, elevadas de tasa de mortalidad infantil y bajísimos niveles de consumo de energía determinaban la vida de la mayoría de la población. Gracias por su atención.